Muy buenas tardes, un jueves de Júpiter más en tu escuela de mediunidad y tarot, la Mesa Camilla, una escuela presencial, la primera escuela presencial de mediunidad y tarot en Valencia. Hoy os traigo un tema que me parece muy importante, sobre todo para aquellos que se acercan a estudiar el tarot de una manera para luego dedicarse de una manera profesional de alguna manera ya no profesional, pero a lo mejor sí coincide que vais a leer las cartas a alguna otra persona, ¿no? Es muy importante, por supuesto, el saber transmitir el mensaje, sobre todo los gestos, ¿no? Y los gestos que se nos ponen muchas veces cuando vemos cartas negativas. Pero ya no los gestos nuestros, sino los gestos que hace el consultante. El consultante parece que la carta negativa le está haciendo, hola, estoy aquí y ya no hay nada más, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto porque ya no va a recibir el mensaje de la misma manera. La persona es como que se protege ante ciertas cartas negativas. Entonces, para eso estamos los tarotistas y las tarotistas y es para tranquilizar a estas personas y sobre todo, pues darles un mensaje de no, esto no es así y ahora te lo explico, ¿eh? Porque al final lo que no podemos hacer es asustar más a la persona que viene por soluciones, no para que le des más problemas, ¿no? Entonces, hoy os voy a hacer como un ejemplo de una lectura muy cortita de 4 cartas y vamos a ver cómo se puede afrontar de alguna manera esta situación, ¿no? Que a veces pues, no es sencilla porque pues es complicado, ¿no? El transmitir algo que no va a ser bueno para el consultante, pero bueno, al final nosotros estamos para dar soluciones, como digo, y no para complicar más la situación. Bueno, yo he escogido algunas de las cartas negativas del Tarot Rider que más impresionan al consultante o a la consultante. Cuando veamos que esta situación ocurre, cuando veamos que el consultante se queda como un poco mirando las cartas, haremos en primer lugar algún consejo que os doy es que intentéis que os vea a la cara, que os mire a los ojos, ¿no? Porque eso genera una tranquilidad en la persona porque ve que tú no estás haciendo lo mismo, ¿no? No estás como con esos ojos así de plato, que al final pues genera una angustia en la persona. Entonces eso es un tip que da muy buen resultado y que podéis hacer que la persona ya varíe y no esté con la situación de, guau, ¿qué me va a decir? ¿No? Porque al final el qué me va a decir es que no le llega a lo que realmente la situación que puede elegir, ¿no? Al final, la circunstancia la puede llevar a cabo de otra manera. Yo os he escogido algunas cartas negativas, como por ejemplo el 9 de espadas, es una carta que al consultante pues no le gusta. Vemos aquí el 10 de espadas, que esta gusta menos todavía, ¿no? Porque al final el consultante, curiosamente, muy pocas veces se ve reflejado en alguna carta positiva. Si se tiene que ver reflejado o reflejada siempre es en una carta negativa, ¿no? Eso es una cosa curiosa. Desde luego hay que entender que cuando uno va al tarot, la mayoría, el 99% va porque tienen problemas, ¿no? Porque algo no saben arreglar en su vida y necesitan un poquito de luz y un poquito de claridad. Entonces, al final está claro que se ven en esa situación porque de verdad se sienten así. Entonces, claro, una de las situaciones es verse reflejado en una situación como la que está aquí, el 10 de espadas, ¿no? Reventado ya en el suelo y que no puede tirar hacia adelante, cuando realmente es una carta que lo que no podemos hacer es darle una clase de tarot al consultante, pero sí le podemos decir que no es una carta negativa, que realmente, hombre, esta persona primero es un 10, con lo cual es un final-inicio, ya aquí ya ha dicho hasta aquí, y del suelo hacia arriba, ¿no? Es una situación que ya le ha generado tal estado en el que ya no puede más. Entonces, claro, todo esto ya le requiere que tiene aquí como un amanecer, es decir, tiene que volver hacia arriba, tiene que volver a generar su propia vida, su propio camino, ¿no? Entonces, esta carta realmente, aunque sea súper negativa, vemos que ya está empezando un poquito a deslumbrar el día, la luz, ¿no? Y cada día es
una oportunidad nueva que tiene de hacer las cosas diferente. Entonces, si nosotros se lo explicamos más o menos de esa manera, lo primero que tenemos que hacer es esto, cuando veamos que el consultante o la consultante está fijándose en esa carta, enseguida ya se nos tienen que saltar todas las alarmas. Y entonces al final, esto no se trata de no decir la verdad, no se trata de disfrazar la circunstancia, no se trata de disfrazar la situación, ¿eh? Y no se trata de mentir, se trata de hacerle entender a la persona que realmente puede tener más oportunidades para arreglar esa situación en la que se encuentra, ¿eh? Y que el 10 de espadas, desde luego, no es una carta que nos guste, por supuesto, a nadie, pero que en la vida a veces existen estas circunstancias y cuando te encuentras aquí, pues a lo mejor ya renaces con una energía diferente. Luego otra carta que, bueno, a mí me encanta es la del diablo. Y la del diablo es una carta medio negativa, ¿no? Porque al final pues te habla pues de ataduras, de adicciones, de situaciones de las que no puedes salir, bien generado por ti, bien generado por las circunstancias, bien generado por otras personas. Entonces al final también es una carta que llama muchísimo, muchísimo la atención. Es como, "Guau, ¿qué pasa? Pero y esta dime, ¿no? Entonces también hay que explicar un poquito, pues, la esencia del diablo. Es decir, cuando somos tarotistas, no solamente nos tenemos que llevar por la intuición, sino que también tenemos que saber darle una explicación o la esencia del arcano. ¿Qué os digo? No se trata de dar una clase, porque la persona que va a que le lean el tarot no quieren que le den una clase de tarot, quieren que les diga lo que le va, qué puede hacer con la situación que trae, ¿no? Entonces, un poco explicarle que la energía del diablo es esa, es una energía que te hace soltar cadenas, que te hace darte cuenta que estás atada o atado de una manera casi, podríamos decir, eh, por voluntad propia, ¿no? Hablando de las adicciones, es decir, nadie dice que no cueste salir de las adicciones, pero tiene que haber una, pues querer, ¿no? Una persona tiene que querer salir de las situaciones de adicciones y de lo que sea. Entonces, al final, no es una carta que sea positiva en una lectura, por supuesto, pero sí que, hombre, te está diciendo, a ver, puedes hacerlo, o sea, puedes salir de esta circunstancia, sea de una relación tóxica, sea de una adicción, sea de tus propias creencias, sea de la situación de la que sea. Luego tenemos aquí la muerte, que es otra de las cartas que va una cosa. Y entonces, claro, primero hay que hacer entender al consultante que la muerte no es la muerte física, ¿eh? No es la muerte física, no significa una muerte de una persona, no significa esto. La muerte es una carta transformadora que no nos gusta a la mayoría y no le gusta a casi nadie porque es una transformación que duele y te hace pupita. Y que cuando hace pupita y duele, pues las cosas no nos gustan. Nos gusta, pues a lo mejor cambiar porque nosotros queramos cambiar, ¿no? Si yo quiero ir al gimnasio porque quiero cambiar mi cuerpo, pues al final yo soy la persona que decide ese cambio. A lo mejor sufro porque tengo unas agujetas increíbles, pero al final lo decido yo porque me encuentro mejor, ¿no? Pero la muerte es una carta de transformación un poco brusca. Entonces, claro, no le gusta a nadie. Pero esta es una de las cartas que cuando aparece en una lectura y si alguna vez estudiáis tarot, veréis cómo cuando leáis a otra persona es una carta que los ojos se salen. O sea, es ahí, 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 ¿vale? El 3 de espadas. Otra carta bueno, que no es agradable, porque no es una carta agradable, evidentemente, porque nos habla de duelos, nos habla de situaciones que nosotros mismos estamos ya con las emociones vamos, destrozado el corazón, ¿no? Puede ser una ruptura sentimental, puede ser un duelo de un ser querido, puede ser cualquier tipo de duelo que nosotros estemos pasando. Hay una persona que, por ejemplo, una mudanza de su casa puede ser un duelo, puede ser que te despidan del trabajo, puede causar un duelo, ¿no? Entonces, el 3 de espada es una carta para mí de las más difíciles de transmitir porque no es una carta, por supuesto, positiva, no es una carta que nos dé un aliento de decir podemos hacer algo, pero sí que, como todo en la vida, todo se pasa, los duelos pasan, el dolor pasa y la situación al final pues va doliendo menos. Al final tú no le vas a decir, no, esta carta es maravillosa. Una carta que al final, dependiendo, por supuesto, siempre
las cartas que le acompañen y el contexto que tengan, pues al final será una carta que le esté enseñando algo también, ¿no? Y bueno, pues de todo se sale en esta vida. Al final, cuando uno tiene un dolor muy grande, pues todo se va haciendo al final más pequeño, ¿no? Luego otra carta que no podría ser a lo mejor tan positiva, podría ser el colgado. El colgado pues nos habla de situaciones que están paralizadas, situaciones que no tiran hacia adelante, o también se podría estar diciendo, ¿no? Que pares y que mires las cosas desde otro punto de vista, para no seguir haciendo algo que quizás no te lleva a ningún lado, ¿no? Entonces, el colgado se puede mirar de varias formas y de muchísimas maneras, pero lo que está claro es que es una situación de parar, una situación que te para para reflexionar algo, para hacer algo de diferente manera, o porque la situación en tu vida, tú mismo te puedes sentir en esta situación, parado. ¿Eh? Yo no sé si la torre, la muerte y el diablo son, diría yo, las tres que los ojos se salen de las órbitas. Una de ellas es la torre. La torre es una carta que es difícil porque es un cambio brusco, es algo, dijésemos, un poco más externo, ¿no? Que te mueve sin tú ya quererlo y que ese cambio te va a llevar a algo y, por supuesto, también a una transformación. Pero como siempre yo digo, la torre es algo que no es sencillo, que por supuesto las circunstancias externas te pueden llevar a tener una torre. Por ejemplo, la torre podría ser la pandemia, ¿no? Este cambio brusco que generó en muchas personas cuando realmente tenían su vida montada, sus negocios, toda su vida montada y bueno, pues esto destrozó muchas cosas, destrozó incluso vidas, ¿no? Entonces, al final es un cambio que no te viene dado porque tú dices voy a transformar, ¿no? Voy a transformar esto. Pero sí que es cierto que hay personas que se adaptan o tienen una mayor adaptabilidad a estos cambios bruscos que les mueven los cimientos y hay otras personas pues que no tanto, ¿no? Y estas serían una de las cartas que yo he cogido porque considero que son las más impactantes. Y ahora vamos a compartir la pantalla para enseñaros una lectura, un ejemplo, ¿no? De lectura de 4 cartitas que para iniciar a aprender, pues bueno, los que estáis empezando, pues os puede servir, ¿no? A ver, tenemos 4 cartas y 4 cartas y dijésemos que 2 de ellas, bueno, pues son un poco fuertes, ¿no? De inicio ya iniciamos con el 3 de espadas, que es una carta, como os he dicho, un poco negativa y un poquito fuerte. Y tenemos el diablo ahí en el medio, que también está un poco como fuerte, ¿no? El ermitaño, dependiendo, también pues es una carta que no es del todo negativa, pero si está mal aspectada o invertida, podríamos decir que también nos puede decir cosas bueno, pues que la persona no se encuentra del todo bien en ese momento, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Yo siempre digo que el tarot es una historia, cuenta una historia cada vez diferente y además es importante el no centrarse cuando estudiáis tarot en aprenderse todos los conceptos como si fuerais loritos, sino intentar sacarlos vosotros, ¿eh? Sacar vuestro propio idioma dentro de la esencia de la carta, por supuesto, porque uno no se la puede inventar. Pero cuando uno tiene dijésemos, ese poder, ¿no? De hacer un relato, una historia con estas 4 cartas, al final, pues va viendo que no pierde la esencia de los arcanos y puede contar una historia al consultante. Aquí no se trata de contar un cuento, ¿eh? Pero se trata de entender que todo en sí va unido. Bueno, imaginaros que nosotros viene un consultante o una consultante y nos salen estas 4 cartas. Él pregunta sobre su situación actual. Bien, entonces ya iniciamos de una manera un poco fuerte con el 3 de espadas. Y vemos que está el diablo, vemos que también está ahí el 7 de oros y el ermitaño, ¿vale? Bien, entonces iniciamos con el 3 de espadas. Hombre, pues lo primero que va a hacer esta persona
y como viene de una manera negativa, porque ya la carta ya nos está indicando cómo puede venir esta persona, ya no podemos de entrada hundirla o hundirla en la miseria. Entonces, no se trata de mentir, ¿eh? Repito, no se trata de mentir y no se trata de no decir la verdad. Vemos este 3 de espadas y vemos que, hombre, esta persona, pues evidentemente viene o está en un duelo importante, está pasando un proceso muy fuerte en su vida, ¿no? Un dolor que todavía está muy presente y que todavía, aunque él considere con este 7 de oros bueno, que ha hecho un trabajo, porque mira, esto ocurre en muchas personas, que dicen, no, yo de eso ya no me acuerdo, pero tú ves en la lectura que sigue muy presente, ¿eh? No es un pasado lejano. Cuando vemos aquí el 7 de oros, que vemos que todavía está como recogiendo frutos de ese 3 de espadas, porque aquí lo importante no es leer las cartas por separado, sino ver que las cartas tienen entre sí un mismo, o sea, van como unidas, ¿no? Van unidas entre sí. Entonces, claro, nosotros vemos que está todavía mirando esos frutos que él cree que ha sanado, que ha recogido, pero sin embargo nosotros vemos que ese dolor sigue muy presente, es un duelo que no ha sido desde hace mucho tiempo, puede ser, por ejemplo, de una relación, ¿eh? Puede ser de una relación como puede ser de la pérdida de un ser querido, pero en este caso vamos a ver que sea de una relación. Entonces, esta persona, como os digo, ese dolor lo tiene muy presente, aunque él crea o ella que ha olvidado la situación, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como está todavía tan presente ese dolor, él está encadenado a esa situación. Es decir, no avanza en su vida en nada porque su mente la tiene puesta en el pasado en hacer lo mismo que hacía. Por ejemplo, si él tenía una pareja y vivían en el mismo, o sea, vivían en la misma ciudad, hacían las mismas cosas, al final la situación se repite y el duelo está como muy presente, ¿no? Porque al final cuando uno va a los mismos sitios, repite las mismas cosas, y hace las mismas situaciones, pero con otras personas, al final no inicia, no llena su vida de nada nuevo, sino que está haciendo cosas de la misma forma, ¿no? Entonces veríamos que está como atado todavía a esa situación. Y un poco atado quizás porque a lo mejor es su propia decisión, ¿no? También, o no sabe cómo hacerlo. Puede ser su propia decisión o no sabe cómo hacerlo. Lo que no haremos de ninguna forma es decir, no, tú tienes que olvidar, tú tienes que, ¿no? Eso no, porque al final la persona se siente agobiada, no sabe cómo hacerlo. Si ha venido a ti es porque se encuentra mal y porque no sabe la situación o la circunstancia cómo llevarla. Entonces aquí vemos el diablo, en este caso, estaría mal aspectado y estaría diciéndole que en definitiva es una situación primero que tiene que salir, por supuesto, por su propio pie. Eh, yo podría decir que se encuentra en una soledad, es decir, aunque esté rodeado de personas, él se encuentra en una soledad más absoluta y que, aparte de decirnos en el ermitaño que se encuentra en la soledad más absoluta, perdón, vemos que está mirando hacia el pasado también. Entonces, está en la situación más absoluta, en la soledad más absoluta y mirando hacia el pasado. Entonces, claro, esta persona al final se recluye en sí misma porque tampoco ese dolor no le deja socializar con los demás o salir o conocer gente nueva. Entonces está en una situación que le puede perjudicar en todos los ámbitos de su vida, no solamente en lo emocional, sino en su salud, en su economía y sobre todo en el trabajo también, es decir, con los compañeros, es decir, al final todo no está tan separado una cosa de la otra, aunque pensamos que son planos diferentes, el amor, la economía, el trabajo, la salud, al final todos esos 4 elementos están en la persona y cuando hay un desequilibrio en algo, pues no funciona bien nada. Entonces, al final, lo que le tenemos que transmitir a esa persona que viene destrozado no es, uff, estás fatal, porque entonces al final no le damos ninguna solución, eso es lo primero, y segundo, pues que no se va con algo productivo, ¿no?
Pero si nosotros le explicamos que este corazón, por supuesto, no volverá a ser el mismo, ¿vale? Ahí hay un dolor que va a estar y que él tiene que sanar, pues poco a poco y con el tiempo. Vemos que le podemos decir con este 7 de oros que no haga las mismas cosas que hace siempre, que no lleve la misma rutina y que sobre todo deje de mirar si está sanando o no, sino que mire hacia adelante y que el camino se demuestra andando. Luego vemos, le podemos decir que el diablo, por supuesto, son cadenas autoimpuestas y que al final esto le va a llevar, por ejemplo, a no encontrarse bien de salud. Entonces, él tiene que decidir si quiere salir o no de ello. Y sobre todo la carta del ermitaño, el 9, también nos indica que está cerrando un ciclo, que él ya es consciente, los 9 son, yo ya soy consciente de aquello que no quiero en mi vida. Entonces, está como cerrando un ciclo, donde va a iniciar etapas nuevas, pero él tiene que poner de su parte, tiene que poner de su parte y vemos que las cartas, eh, aunque sean negativas, le están favoreciendo que se encuentre incómodo para poder salir hacia adelante. ¿Eh? Entonces, son cartas que vemos que a pesar de que son negativas, bueno, pues nos puede estar también dando un mensaje positivo para la persona. Porque lo importante aquí, como os digo, es este 9 nos está diciendo cierra ciclo, está cerrando un ciclo en el que ya no va a entrar nada más de aquello, sino que van a entrar cosas nuevas. Entonces esto pues siempre motiva a la persona, incluso podemos sacar una cartita más, una cartita más a ver qué nos sale para que realmente al final consigamos algo positivo en esta lectura para que bueno, le pueda dar un poquito de ánimo, porque el que tú sugestiones a una persona en que le van a ir las cosas mal es complicado, ¿eh? Que luego sale de allí y dice yo, ¿para qué voy a hacer nada si no puedo solucionar nada, ¿no? Bueno, y esta era el ejemplo de la lectura y el día de hoy lo que hemos hablado. Recordaros que ahora en septiembre iniciamos cursos de tarot. Hay dos modalidades. Uno, que es iniciación al tarot, inicia el lunes 2 de septiembre de 10 a 12 de la mañana. Y bueno, pues esto es, pues como os digo, de iniciación. Luego tenemos el curso medio, que sería el segundo grado, ¿no? Cuando ya sabemos de tarot o conocemos a los arcanos, la esencia, bueno, pues ya se profundiza de una manera más, un poquito más, como más tirando hacia lo profesional. Incluso si te quieres hacer tus propias autolecturas, ¿eh? Yo tengo alumnas que lo utilizan para hacerse sus propias autolecturas. Entonces, el curso medio inicia el lunes 2 de septiembre de 10 a 12 y el curso de iniciación martes 3 de septiembre de 10 a 12. Pues si estás interesado o interesada, pues estaré encantada de pasar la información. De todas formas, en mi página web www.escuelalamesacamilla.com, ahí tenéis toda la información de los cursos, tanto de tarot como de mediunidad, y estaré encantada si queréis pasaros por la mesa camilla, cualquier duda que tengáis, o me podéis enviar un email, en fin, lo que vosotros decidáis. Pues muchas gracias, espero que os guste y dejadme en comentarios cualquier cosa, pregunta, cualquier duda que tengáis y sobre todo un dedito arriba, que eso me ayuda a posicionarme y compartir. Muchas gracias.